Bien, a los que nos están escuchando en vivo, gracias por estar ahí. A los que lo miren después por YouTube también. Estamos acá en un nuevo encuentro itinerante, en esta sección que hemos decidido llamar Entrevista Furtiva, y estamos acá con Rodrigo Cañete. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y mil perdones por la cámara móvil, pero estoy desde hace como un mes vengo con problemas de internet y estoy sin internet en casa, si viene y se va, y así estoy desde el teléfono, sosteniéndolo. Así que, Bueno, perdón por la movilidad. cómo te ves una hora sosteniéndolo? Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿eh? A gentleman has to do what a gentleman has to do. Totalmente. Bueno, Sobre para todo desde las Islas Británicas, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, para quien no lo conozca, Rodrigo Cañete es una persona que yo diría que vivió muchas vidas en una y aún sigue, ¿no? Haciéndolo. Es politólogo, dio clases de marxismo con ejemplos de las vanguardias estéticas a los 28 años, fue subsecretario de Cultura a los 28 años, estudió en Francia, en Inglaterra, en la School of Economics, se radicó allí en el 2003, donde se dedicó a la compra y venta de arte para, entre otra gente, banqueros del Wall Street. Se casó dos veces, se separó dos veces, tuvo adicciones, se recuperó y en 2012 escandalizó al conventillo cultural porteño con su blog Love Art and Not People, donde, bueno, hace reseñas culturales. Pero a mí me gustaría arrancar por el comienzo, y sos hijo único, ¿no? De un matrimonio entre un Ujú. comerciante y un boxeador. Eh, Sin prejuicios, me gustaría preguntarte, ¿cómo es que llega el arte a tu vida? ¿A través de qué o quién? Qué buena pregunta. O sea que yo, la primera vez que yo recuerdo interés en el arte fue cuando vi, y es interesante porque yo termino escribiendo un doctorado sobre ese artista, fue cuando vi eh, las meninas en una de las latas de dulce de batata, yo creo que era la campañola. Digamos, quiere decir que mi acceso al arte tiene mucho que ver con el consumo de la clase media y porteña. No estaba el arte en mi vida. Sin embargo, el arte estaba en mi vida, porque mi papá, de hecho, digamos, es reconocido, su prestigio como boxeador tiene que ver como una especie de artista del boxeo. Es decir, era un, era un experto de la forma, ¿no? Yo creo que viene por ahí. Y después en mi vida entró como una necesidad eh, vital. Es decir, yo empecé mi vida haciendo ciencia política, dedicándome a la gestión primero, digamos, primero en el Congreso, trabajando de cualquier cosa, después a la gestión cultural y todo iba orientándose hacia eso y bueno, generé las condiciones como para poder dedicarme a esto y aquí estoy. Perfecto. Una vez le pregunté a Juan Carlos Monedero cuál era la diferencia entre un pedante y un intelectual, y él me dijo la misma que entre un eructo y un suspiro. A mí me gustaría preguntarte qué es un crítico, quién es o a qué se dedica realmente, para qué sirve un crítico de arte. Bueno, digamos, las cosas hay que ponerlas en contexto histórico, ¿no? Es decir, y la crítica de arte es algo que viene desde el Renacimiento y que inclusive viene, podemos decir que Aristóteles hacía crítica de arte, Plinio hacía crítica de arte en el Imperio Romano, con lo cual eh, el crítico de arte hace, digamos, permite abrir la obra de arte de una manera que la obra no se podría abrir. Y esto, digamos, porque parece como un truismo, ¿no? Parece una verdad de pacotilla. En realidad tiene que ver con que es necesario generar un discurso como para
darle densidad a la obra de los artistas. Es decir, el artista se comunica a través de un objeto visual, el público cambia de acuerdo a las épocas. Es decir, al principio el público era la corte, después el público es una élite, ahora el público es el visitante del museo. Es decir, quiere decir que el rol del crítico va cambiando permanentemente y tiene que ver con generar las condiciones para que una obra eh, respire, ¿no? Es decir, la crítica siempre tiene que ser, es decir, yo a pesar de la reputación que tengo, digamos, de malo, creo que la crítica siempre tiene que ser un incentivo para ver a la obra, ¿no? Eh, lo que pasa es que nosotros venimos de 2 siglos en donde la experiencia de la obra de arte es una experiencia contemplativa y es una experiencia, digamos, que excluye al espectador. Es decir, el espectador es un ente pasivo que mira un objeto, lo recibe y alguien le cuenta cómo lo tiene que ver. Bueno, este es el problema. Es decir, en realidad tiene que haber una mancomunión entre la obra, el artista y el crítico. Y cuando esa mancomunión existe, y el espectador, ¿no? Y cuando esa mancomunión existe, eh, el discurso del crítico genera las condiciones para que la obra mejore, para que el artista compita contra sí mismo, compita contra sus colegas, y todo esto entonces va generando un espacio productivo que hace que la cultura avance. Bien. Hablamos hace poco cómo muchas de las discusiones contemporáneas alrededor del arte serían discusiones consideradas de retaguardia tal vez en los 60, en los 70. Y ahí me gustaría introducir un tópico que, si bien es un lugar común, me parece que se origina mucho de las confusiones en la actualidad, que es esa idea de la separación de la obra del artista. Digo, veo mucha gente que lee una crítica, como vos decís, o una reflexión sobre una obra, como un ataque personal al compositor o aquel artista. Así como Ujú. también veo, y la escuchaba, mejor dicho, la leía Ariana Harwitz, que decía que hay gente vendiendo libros por la solapa, o sea, por quién se supone que es el autor. ¿Tenés algo pensado al respecto? Bueno, qué tema. Digamos, ahí se cruzan 2 temas, lo que estás planteando. El primero tiene que ver con la obra de arte como indicando, construyendo identidad en el espectador. Es decir, esto es algo que es muy propio de lo que ocurre, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y a partir de la década del 80, ¿no? Con la generación, la explosión del mercado del arte, en donde la obra de arte se transforma, esto no es nuevo, insisto, esto viene del Renacimiento, pero la obra de arte se transforma en un símbolo de estatus, ¿no? Se transforma en un instrumento para la reafirmación o la construcción de la propia identidad, inclusive identidad de clase, identidad de grupos, identidades nacionales. Eh, y esto hace esto digamos, es la segunda parte de tu pregunta, digamos, esto hace que el, que una obra se pueda comprar por la solapa, digamos, para adaptarlo más a lo que está pasando, digamos, o que una obra responde a ciertos eslogans políticamente correctos, ¿no? Es decir, la obra tiene que ser feminista. Bueno, venimos de la situación de que la presidenta de la Fundación Arte Va, que es presentada públicamente como un triunfo del lugar de la mujer en la gestión cultural, es decir, renuncia a la primera de cambio porque no le gusta lo que hay, es decir, digo, y no se hace cargo de su propia responsabilidad. Es decir, lo que quiero decir es que el arte es muy permeable a ser explotado. Y en tal sentido no es arte, sino que es una especie de derivación de la propaganda. Sin embargo, en la primer parte de tu pregunta, que tiene que ver con cuando la crítica se transforma o es entendida como ataque personal, bueno, esto tiene que ver en mi caso personal, por ejemplo, yo estoy publicando, bueno, ya tengo fecha de publicación del libro, que es abril del 2021, la historia a contrapelo del arte argentino por Random House, y que bueno, se retrasó por el tema del coronavirus, obviamente.
Pero lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo voy a buscar los permisos para las imágenes, eh, todos los artistas consagrados están, digamos, siguen el blog. Los consagrados, digamos, los grandes capitostes, Stefano, Alonso, eh, qué sé yo, Marcia Schwartz y demás. Eh, los jóvenes, digamos, que están construyendo su carrera y que cada movimiento en esa carrera es fundamental para poder, digamos, para poder consolidarse ¿no? En lo que están haciendo. Bueno, cualquier crítica es obviamente tomada como algo que te puede tumbar. Entonces ahí hay una mezcla de, por un lado, un grupo endogámico que se viene ante la falta de crítica que viene halagándose permanentemente. Métanse en cualquier Instagram de cualquier artista joven que venda en galerías más o menos conocidas de Argentina y van a ver a lo que me refiero, eh, con que estos artistas están dando pasos en un mercado y en un contexto muy difícil para poder vivir de esto. Es decir, no es fácil. Entonces, digamos que de golpe aparezca un tipo que te dice la verdad, eh, pone las cosas, digamos, muy complicadas. Entonces, bueno, es un poco, esa es la experiencia del blog. Yo cuando lo empecé a hacer realmente no tenía conciencia de esto. Posiblemente no lo hubiese hecho así. Porque posiblemente hubiese sido mucho más diplomático. Y en Pero en los 2012, principios del blog, en 2012, en los principios del blog hubo algo muy performativo. Así, de hecho, hubo mucha gente que habló del blog como una experiencia estética, ¿no? Es decir, no solamente como crítica, sino como operando. Es decir, yo cuando me junto con Linear, digamos, ahí hay una operación, hay una intervención sobre la realidad que apunta, en términos de Jacques Rancière, a expandir la esfera de la percepción. Es decir, en un Buenos Aires del kirchnerismo tardío, en el que lo que tenemos es una suerte de digamos, donde tenemos una suerte de entendimiento de que todos son genios, todos son buenos y que el éxito es poder acceder al mercado internacional que nunca se accede realmente. Eh, el avanzar con una posición en donde se ponen en evidencia todos esos puntos, en donde se deconstruye todo ese discurso y se lo desnaturaliza, es una intervención muy fuerte, ¿no? Es decir, esto es lo que Jacques Rancière se llama dissensus, y esto es lo que el arte debería estar. Y de alguna forma lo que el blog hizo fue lo que el arte, digamos, estaba siendo tímido para hacer por cuestiones de cabildeo, de endogamia, y lo que en el blog se llamó la mafia del amor. vos sabés que Martín Cohen nos comentaba acá en Encuentro Itinerante, nos decía sobre aquella fantasía moral de que el artista es poseedor de, bueno, de justamente una ética, una moral superior. Y que constantemente cuando eso también, y esto va por mi cuenta, cuando se desenmascara, hay como una Total, especie total. de ilusión ahí que se rompe. Pero no deja de ser también esa idea de que porque un tipo es un buen artista, al mismo tiempo es una buena persona. Es algo, me parece, que justamente de la Absolutamente. confusión acerca de la obra escindida del artista y gente que no las diferencia. Bueno, esto es clave. Yo empiezo mi libro hablando de esto. Es decir, estamos en época de un profundo ataque a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión y a la integridad académica, a la integridad intelectual en base al mercado. El mercado transforma esto en indisciplina, falta de pertinencia, en por qué sos maleducado, ¿no? Pero que te perdí, me volviste. En por qué sos maleducado, por qué haces esto, por qué sos malo. Es decir, lo moraliza y lo transforma en un problema disciplinario, cuando en realidad es una batalla cultural, ¿no? Y esto no nos tenemos que olvidar, porque esto es lo que el mercado y la necesidad está generando. Está generando que nos olvidemos que lo que estamos
con lo que, la materia con la que estamos trabajando es la cultura, repito, la expansión de la percepción frente a la alienación de un sistema que busca que la cosa se repita como en loop para que el mercado avance. Entonces, acá hay una guerra cultural. Es decir, el artista que no entiende esto, bueno, está del otro lado, ¿no? Está del Totalmente. otro lado. Y respecto a lo que decías del artista, esta idea del artista como genio, bueno, si vos te remontás, por ejemplo, a La Sevilla de Diego Velázquez, vos para ser artista tenés que pasar 3 exámenes. De hecho, Diego Velázquez pasó un examen frente a un tribunal de pintura de maderas policromadas, y eso te habilitaba, después de varios años de aprendizaje con un maestro en un contexto, digamos, muy riguroso, te habilitaba a poder tener la autorización y la patente para poder vender en esa ciudad, no en otra. Es decir, digamos, en el contexto, digamos, del post-medioevo y del Renacimiento, ser artista significaba era una autorización muy concreta, muy regulada y que tenía que ver con una serie de exigencias. Hoy ser artista es una decisión de decirle a papá y mamá, soy artista, y eso te supone autorizar para, eh, no sé, desde tener subsidios del Estado hasta decir verdades, ¿no? Y acá es donde, bueno, la cosa se va a cualquier lado, porque en realidad ahí de lo que estamos hablando es de las fantasías tardocapitalistas de una clase media que construye carreras al estilo Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, en un contexto de universidad pública, en donde tienen que creerse la fantasía de que la carrera todavía existe, cuando en realidad todas estas categorías están, el otro día lo hablábamos con vos, todas estas categorías están puestas, se están disolviendo en el aire, ¿no? Es decir, ni siquiera me remito a la muerte del autor, a la muerte del genio, a la muerte del artista, de Roland Barthes y demás. No, ni lleguemos a ese nivel de postestructuralismo. Vamos a la cuestión más coyuntural de la vida contemporánea argentina, ¿no? Es decir, ser artista es una suerte de acto ilocucionario, como cuando viene el sacerdote y dice, desde este momento los declaro marido y mujer, ¿no? Es decir, como que ese acto, esa palabra en sí mismo conlleva un, un cambio en la realidad. Y esto es un delirio. Más allá de esta descripción que vos haces, ¿realmente ves que las expresiones artísticas, o al menos los vectores artísticos que puedes ver, están lesionados por una suerte de que rápidamente podríamos llamarle corrección política? ¿Hay como una Oh, imposición de la ética sobre cualquier expresión estética? bueno, en eso, bueno, esto es cuestión de opinión. Yo, esto es lo que te planteaba, y no te lo respondí, te planteaba, lo que planteo en el libro al principio, es hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no entramos en una suerte de revisionismo en el que no se salva nadie. Claro. Porque, digamos, el primero que pueda tirar la piedra, ¿no? Es decir, que estamos todos hasta las manos. Y si esas son las categorías en las cuales se va a autorizar la calidad artística, eh, es muy peligroso. Digo, a ver, el Malthus, por ejemplo, que sacaron su cuadro del Met porque representa niñas eh, erotizadas. Eh, Esto plantea varios problemas. En primer lugar, en ese caso, el problema de la pedofilia. Es decir, el problema de la pedofilia como materia artística tiene que ver con, digamos, con resignificar, con deconstruir lo evidente. Es decir, no es solamente victimario-víctima, no es solamente blanco-negro, sino que también el trauma. El trauma se vive a través de la erotización del abuso por parte del abusado, ¿no? Es decir, digo, cuando se habla de pedofilia
cuando se habla en un contexto artístico, el arte está para poner en evidencia, por ejemplo, esto hay mucho hecho, el trauma en un contexto de grises, ¿no? No de blancos y negros. Cuando se avanza con un eslogan, cuando se avanza con un eslogan de corrección política, se obtura el arte. Es decir, no hay espacio para el arte, hay espacio para otra cosa. Entonces, y digo, supongamos que tenemos un artista que es condenado de pedofilia. Es decir, que no es el caso de Malthus. Que lo de Malthus es una estupidez. Pero combinamos que tenemos un artista que es pedófilo. Bueno, el problema es un problema de elección, un problema de choice, morales, pero posiblemente no sea un problema que tenga que ver con la forma, con la estética. Y esto es algo que, digamos, el arte es un espejo que se pone frente al ser humano para poder entenderse mejor. Y el ser humano es profundamente oscuro, así como es profundamente luminoso. Y si se reduce todo a una cuestión binaria, digamos, no tenés arte. Y este es el gran peligro, esta es la gran batalla cultural, ¿eh? Porque en realidad, fíjate que estamos hablando de códigos binarios. ¿De dónde están los códigos binarios? De la cibernética, Totalmente. de la informática. ¿Quiénes hacen, eh, quiénes resuelven las opciones que tenemos en el mercado, inclusive en la vida cultural hoy? Cuando, por ejemplo, vos te metés en Netflix y es un logaritmo el que está definiendo qué es lo que vos te gusta. Códigos binarios. Entonces, es decir, yo creo que es Like o algo para dislike. tener muy en cuenta todo eso. Me gusta o no me Like o gusta. no like. Claro, ¿y qué pasa en el medio? ¿Qué pasa con el oxímoron? ¿Qué pasa con las contradicciones? ¿Qué pasa con la paradoja? La vida no es No, forman parte de la esto o vida. O aquello. sea, son parte Bueno, crucial de la vida. fíjate que Poner que eso te el lleva al... mundo se va a decodificar y se va a interpretar a partir de blanco y negro, me gusta o no me gusta, es terrible. Es una distopía. Bueno, fíjate que si nos llevamos, por ejemplo, por el principio de tu entrevista, cuando vas a preguntar sobre mi papá, digamos, yo puedo salir por el lado de clase, por el lado de el lado obvio. Claro. Pero fíjate que yo salgo por el lado de, bueno, mi papá era un boxeador estilista, era un esteta. Eso en un contexto de blancos y negros, en un contexto de identidades, en un contexto binario, vos no lo podés construir, lo tenés que construir con un tipo de aproximación más queer, diría yo. Vos sabés que Carlos Godoy nos comentaba algo, nos decía que el problema de la corrección política, digo, más allá eh, de los daños estéticos que puede generar el arte o cómo lo puede limitar, es que es muy poco efectivo. O sea, la corrección política no impide que el mal se siga ejerciendo. A suponer, ¿me Al entendés? contrario. Exactamente. De hecho, lo ceba porque genera que haya una reacción o que la contracultura justamente esté del lado de lo que uno se supone que quiere combatir. Ahí aparecen los Bolsonaro, aparecen los Trump. Digo, hay mucho de Sí. eso, de corrección política, del cruce que hubo entre discurso emancipatorio y redes sociales, las expresiones artísticas, siendo el arte un lugar de gente que muchas veces tiene intuiciones de izquierda acerca de las cosas. Uno de los grandes promotores de ciertos monstruos de derecha que vimos en el último tiempo. Y sin embargo, no hay una reflexión crítica acerca de eso. Digo, el arte tampoco necesariamente se mueve en el espectro de la moral como se supone que muchos operan. Digo, no estamos muy lejos de conversaciones que parecieran no eclesiásticas, pero eclesiásticas en el peor sentido, digo, de que haya una moral que atraviese las expresiones que tenga que ver con el arte. Mira, yo creo que todo lo que se orienta hacia la representación y la construcción de identidad Sí, es peligroso. Es decir, y cuando el arte es usado, o cuando la literatura es usada, o cuando el discurso es usado para los fines de fijar identidades, vos sos bueno o vos sos malo. claro, Vos claro. te portás bien, vos te portás mal. Vos sos gay, vos sos, digamos, ¿qué tipo de gay sos? ¿Qué significa ser gay? ¿No? Es decir, entonces, todo lo que apunta a fijar identidades, eh,
hay que escaparle. Y el problema con este tipo de arte, con esta concepción del arte, es que es un arte que representa esos eslóganes que aseguran la fijación de esas identidades. Cuando el arte en realidad lo que tiene que hacer es exactamente lo opuesto, es poner en cuestión esas Claro, identidades, totalmente. ¿no? Entonces, hay un tema acá de los usos del arte, para poder pensar en qué es arte y qué no. Y ahí es donde entra la crítica. Totalmente. Ahora, si la crítica se queda en el plano superficial de esto es bueno porque representa tal cosa, ¿viste? Porque pone a una vagina, y es la época de una menos, bueno, yo creo que eso es menos feminista que nada. Eso en realidad lo que está haciendo es confirmando un estado de las cosas regido por el sistema capitalista que te da para optar por nichos y opciones Totalmente. y te da, y no te permite a vos generar tus propias opciones. Y eso es el gran problema del momento, es que se te están presentando feminismo cuando en realidad es lo más falogocéntrico que hay, ¿no? Es decir, cuando en el mundo del arte hablan tanto, y esto es, digamos, Andrea Yunta, María Paula Zacarías, y toda la mar en coche de Ni Una Menos artístico, del mundo del arte porteño, cuando, cuando te presentan el tema del feminismo. Bueno, la pregunta yo me pasó en una conferencia que acá en la Whitechapel, en Londres, y digamos, estaban hablando de esto y yo digo, pero perdón, digamos, la mayoría de las directoras, de las dueñas y directoras de galerías y de los directores de museos son mujeres. El problema no es un problema de cupo, el problema es un problema de discurso. ¿Cómo piensan esas mujeres? Es decir, la mujer puede ser más, digamos, puede ser más eh, eh, falogocéntrica que un hombre. Es decir, no pasa por cómo piensa la gente, ¿no? Eh, por ejemplo, es decir, cuando el feminismo se usa con criterios de exclusión automática a partir de entidades, por ejemplo, con esto de la renuncia de Ama Moedo a la presidencia de la Fundación Ortega, una persona que yo conozco, el doctor Omar Pereira, hizo un comentario en Instagram diciendo, bueno, las mujeres piden espacio y después cuando lo tienen se lavan las manos. Es decir, esa acción está confirmando los dichos falogocéntricos de que la mujer es histérica. Entonces digo, es decir, ese acto feminista, y por supuesto, todos se le fueron al humo, machirulo y demás. Es decir, pero nadie está pensando. Este es el problema. Nadie piensa. Están todos respondiendo a criterios de identidad, adscripciones a identidades. Y así no se construye la cultura. Eso es un mamarracho. Hay algo ahí interesante en el sentido de que yo siempre pienso al arte como uno de los pocos nichos que realmente puede resistir a un capitalismo que devora todo. Digo, con matices esa afirmación, pero es un lugar siempre es un lugar de resistencia. Porque el arte en todo caso es una mercancía difícil de valorar en términos mercantiles o en términos de utilidad. Y sin embargo yo veo que hay discursos que se suponen progresistas, pero que en su mala praxis atacan esos nichos de resistencia. Y muchas veces son discursos que terminan devorados por ese mismo monstruo, ¿me entendés? Que se supone que quieren combatir. Y esto que vos decís también describe un poco la situación. Es muy difícil el tema, porque cambia, y cambia de acuerdo a las décadas y cambia de acuerdo a las épocas. Por ejemplo, en el arte argentino en la década del 70, el planteo era macropolítico, era de política de confrontación y era, digamos, la lucha armada. Bien, Eso era resistir. En la década del 80, resistir era la micropolítica, era mostrar cómo los cuerpos y las vidas eran interpeladas y afectadas por el avance del Estado y el avance del sistema. Eh, y esto es algo que luego continúa, pero explota el mercado del arte, avanza el neoliberalismo, el arte se transforma, digamos,
por ejemplo, las ferias de arte se transforman en los criterios de selección del buen arte o no arte, la crítica desaparece, porque para poder figurar tenés que subordinarte a los mandatos de ese mercado, y ahí todo se complica. Entonces la pregunta es, ¿qué es resistencia hoy? Bueno, resistencia hoy es lo que venimos planteando acá, ¿no? Es poder expandir los márgenes de la percepción para poder permitir nuevos modos de ver la realidad. Es decir, salirnos de esta rueda de hámster en la que estamos. Es decir, todo lo que aporte eso es un avance. El problema es que estamos, después de décadas de neoliberalismo, los parámetros de la dominación están tan naturalizados, están tan incorporados. Por alguna razón, yo hago un blog en Argentina y no en Inglaterra. En Inglaterra son robots. Es decir, es un mundo de zombies. En Argentina todavía existe ese compromiso y esa cosa de la performance en la calle, del piqueteo, es decir, existe eso, que eso es vida, ¿eh? Eso que, digamos, es lo que el macrismo quiso quitar, pero eso son los signos de que hay todavía algo. Por supuesto, esto viene con problemas, ¿no? El clientelismo, la marecoche, pero hay que entender, digamos, aclaro esto porque capaz que suena como que estamos favoreciendo un tipo específico político de arte. No, ese era el arte de la década del 70. Es decir, desde ahí en adelante el arte toma diferentes formas y inclusive diferentes circuitos. Y el problema son los circuitos. Porque cuando, por ejemplo, yo tengo que hablar, generalmente pasa con las entrevistas, donde te dicen, bueno, ¿cuáles son tus artistas favoritos? Entonces, todo termina en la lista de compras, ¿no? Que es muy complicado, porque digamos, la gran cantidad de los artistas, la mayoría de los artistas que son conocidos, digamos, son estos artistas que fueron elegidos por el mercado, ¿no? Entonces, que son funcionales a este orden que estamos planteando, de construcción de identidades, de clase, de corrección política y este tipo de vaciamiento de discursos. De hecho, en la Argentina, Arteba se ha transformado en los últimos 20 años en el prisma del arte argentino. Es decir, Arteba define qué es relevante y qué no. No es la crítica, no es la academia. Es decir, es Arteba, ¿no? Y fíjate, a la cabeza de Arteba estaba esta mamarracha, y la mamarracha, tipo, que a la primera de cambio suelta todo. Es decir, el prisma del arte argentino es un barco a la deriva digamos, de un grupo de mamarrachos, y así estamos. Sí. Vos sabés que hay algo que me parece que un capital que une a un intelectual, a un crítico cultural, a un artista, que es el tema de la sinceridad. Eh, Alexandra Cohen una vez Opa. me compartió una cita que me pareció esclarecedora de Barthes, que decía que el intelectual es un tipo que huye cuando todo cierra. Digo, cuando el mundo es presentado de una manera en donde cierra perfectamente, el intelectual se va. Y de alguna forma también me hace acordar la labor del artista, a la labor del crítico, porque si uno está todo el tiempo especulando con el ruido de la época, simplemente para mimetizarse, se transforma en un lobista, se transforma en muchos sentidos también en un mercader eh, del clima de época, ¿no? Traducido más que a un objeto artístico, a una mercancía, ¿me entendés? Que emula algo por el estilo. Pero quisiera Ujú. preguntarte también si hay lugar en el arte para algo que lo podríamos llamar un arte militante, o de qué forma ese arte militante sí puede existir o no, vos me dirás. No porque el arte militante responde de vuelta a identidades. Eh,
digamos, el arte militante uno lo puede ubicar en la década del 60, en la década del 70, y tenía que ver con un contexto político muy concreto en donde el cuadro de Caballete se había transformado en un objeto burgués que es visto por el burgués en su living, con lo cual pensar, hacer a lo Frida Kahlo, digamos, hacer como resistencia en un living es una pelotudez. Y esto se pone cada vez más evidente a medida que vamos avanzando en el siglo XX. Y llegamos a la década del 60, y en la década del 60 el artista dice, bueno, a la mierda con el cuadro de Caballete, y tenemos que salir, bueno, y ahí tenés, por ejemplo, de hecho, eh, la, el comando Ramona Parra en Chile saliendo a hacer murales, o tenés, por ejemplo, en Chile el CADA, saliendo a hacer intervenciones conceptuales en, por ejemplo, tirar 200.000 panfletos hablando del arte sobre el Chile de Pinochet, y Pinochet chocho porque eso lo entiende como un acto de land art americanista, cuando en realidad es una crítica feroz, es una alusión a el bombardeo del Palacio de la Moneda. Digamos, a ver, dicho de otro modo, todo arte es militante, la vida es militante, no hay vida sin ser militante. La cuestión es militante de qué, ¿no? Entonces, el problema es cuando la militancia tiene que ver con facciones, con partidos, con identidades. Ahí la cosa eh, se complica. Pero esto que no quiero que esto parezca como que estoy diciendo que no, que la militancia, o mejor dicho, el activismo no es algo positivo. Totalmente, Es sí, decir, sí, yo, por siempre. ejemplo, en Inglaterra, yo, por ejemplo, a mí me han dicho, bueno, lo que pasa es que si vos querés tener una carrera académica, bueno, no es bueno que tengas un perfil activista. Es decir, te das cuenta de dónde estamos, ¿no? Sí, Es decir, por eso digo, es una guerra cultural, es una guerra cultural en la que tenemos que ser adultos y tenemos que tomar el toro por las astas, porque digamos, no te van a entregar nada. totalmente, totalmente. Creo que un poco lo que motiva estos ciclos que estamos haciendo desde el espacio es esa preocupación. La verdad que yo cada vez que hablo con gente, ¿cómo decirlo? Que tiene un genuino interés en el arte, cualquiera de su rama, los veo muy preocupados con todas estas cuestiones. Y también los veo con ganas de hablar, de hablar sobre esto. Creo que nos compete a todos dar una discusión al respecto. Eh, Sí, pero déjame decir una cosa al respecto, sí, porque esto es algo que a mí me preocupa particularmente. Es decir, eh, creo que es un problema del arte, y sobre todo de cierto arte progresista, que es la melancolía. Eh, la melancolía y la queja, no. Digamos, ¿por qué? Porque la melancolía es, digamos, en términos psicoanalíticos, es no poder hacer el duelo. Es decir, es negarse a hacer el duelo, es negarse a reconocer el problema. Esto, el melancólico es un infante. Entonces, esa posición del artista quejoso, por eso, viste, yo siempre, viste, como esta charla fue bien, esta charla anduvo bien porque, digamos, nunca caímos en esta cosa de nosotros somos los que entendemos a la sociedad y ellos no. totalmente. Nosotros somos los iluminados, por alguna razón, digamos, porque nos conocimos, porque vos me identificaste y yo te dije que sí, y nosotros sabemos de qué se trata y ellos no. No, no. Nosotros hacemos lo que podemos, vamos a los tumbos y tratamos de construir dentro de nuestro micro mundo lo que podemos. Eso debe ser entendido en contra de la melancolía. Es decir, hacemos lo que podemos, pero lo hacemos. Si vos estás haciendo esto, digamos, yo estoy haciendo lo mío, y lo hago con integridad intelectual, así como vos lo querés con integridad intelectual. El problema es cuando esto se vuelve de vuelta se vuelve en un eslogan, se vuelve en esta cosa de
nosotros nos hablamos entre nosotros, que sabemos cómo es la cosa, y somos buenos, estamos éticamente del lado correcto, Sí, somos la reserva y, moral de y, algo. claro, y los que nos ven y los que nos están mirando son el público que, por supuesto, también entiende lo que nosotros decimos, porque digamos todo lo mismo, y nos hacemos la paja entre todos. Esto es el problema. Digamos, Totalmente. el problema es caer en esta melancolía cultural. Acá no se puede, digo, repito, es una guerra cultural, no se puede ser un infante, tenés que hacer lo tuyo y hacerlo, ¿no? Me gusta, te tomo esa idea. Sí, creo que a nadie acá le interesa pontificar acerca de nada porque, por lo menos yo, y creo que es tu caso también, no nos creemos poseedores de ninguna verdad ni ninguna ética por encima de nadie. Entonces, que muchas veces lo que a Creo que mí el mundo, no sé qué opinarás vos, Rodrigo, es mucho más barroco que lo que suponen algunos en tanto buenos y malos. Y digo, hay o neobarroso, como decía Perlonger, ¿no? Neobarroso, neobarroso de los fondos barrosos del riachuelo y del río de la totalmente, Plata. Es decir, es que es lo que estamos hablando. La vida, el conocimiento es sucia, es embarrada. Es decir, y cualquier intento de hacerlo transparente siempre va a ser un inconveniente. Eh, y el problema acá, repito, tiene que ver con esta, esta confusión entre cultura y inocencia y sabiduría. Es una mezcla, esta idea de que hay algo edénico en la cultura, que la cultura es algo separado y protegido, lleno de verdades. No, la cultura es pura suciedad. Donde donde se dirime la vida en tanto tal. Eh, Ahora, por supuesto, también del lado de los cultos, uno puede, de vuelta volvemos al tema de la identidad, uno puede elegir weaponizar, como dicen acá, ¿no? Weaponize, es decir, transformar en un arma en a la una, cultura para yo transformarme en el erudito eh, que juez de la verdad, la mentira, el arte y el no arte. Eh, digamos, si te haces eso es un estúpido. totalmente. Eh, Tengo un par de preguntas y después ya nos estamos quedando sin tiempo, me quedaría hablando. No la Vamos a hacer había otra. escuchado a esta, pero siendo que somos colegas, ambos politólogos, te quería preguntar cómo te llevas con, calculo que me vas a responder igual, pero cómo te llevas con con esta frase, este eslogan de época de que todo, absolutamente todo es político. No, bueno, absolutamente todo es político. Pensé que me ibas a hablar de la politología y te ibas a sacar cagando, de la ciencia política. Yo creo que todo lo que tiene un día, viste, el día del politólogo, todo lo que tiene un día debe ser derogado. Viste, viste el día del politólogo. Ya que hace un día del politólogo se implica que está todo mal. No, todo es, absolutamente todo es político. Es decir, Marx, Foucault, gracias por esa herencia. Eh, y son ellos, digamos, desde Foucault esto está más que claro. Digamos, todo, absolutamente todo es político, inclusive el goce, y, y, y de eso, digamos, no cabe absolutamente ninguna duda. Con lo cual, esto significa que todo arte es político, para un lado o para el otro. Claro, claro, porque creo que la, hubo un primer momento en donde la frase se entendió y todos la tomamos y la empezamos a utilizar, pero más recientemente hubo todo como una especie de, no quiero decir se vació de contenido porque parecía ser un lugar común, pero al momento de operativizarse eso, de pasar de ser de un eslogan a una consigna, sí empezó a haber gente que, por ejemplo, al principio de la cuarentena hablaba de cuestionar el privilegio, no sé, de tener Netflix, de hablar Okay.
¿me entendés? De estar impugnando los privilegios alrededor, como si eso fuese un camino realmente que se pudiese desandar en algún sentido. Pero bueno, siempre me da la sensación de que se hacía desde la culpa, que otro sentimiento también paradójicamente cristiano, pero cristiano en el mal sentido, porque la verdad que yo no tengo ningún, a pesar de no estar bautizado, no tengo ningún problema con la fe, pero sí en ese sentido más de religión institucional. Eh, bueno, no sé si querés decir algo al respecto, si no tengo una última pregunta para hacerte y nada, unos comentarios finales. Em, Vamos con la última pregunta. Vamos con la última pregunta porque tengo la sospecha de que va a estar vinculada con esto que me acabas de decir. Bien. No, no, en realidad no. Es una pregunta del orden muy frívola. Simplemente te iba a preguntar qué A recomendabas, mí, a mí, a mí. qué recomendabas, qué estabas viendo, películas, series, qué Ay, consume no. Rodrigo Cañete. Te iba a preguntar. No, Rodrigo Canet es un mamarracho total consumiendo. No, yo consumo trash total. Eh, digamos, es decir, lo mío es vos pensás que yo me dedico a dar clases, me dedico, digamos, a la crítica cultural, con lo cual y me dedico a la academia inglesa, con lo cual tengo todo ese componente, digamos, para mí el trabajo es, digamos, la lectura de teoría, de la teoría crítica, toda la cosa seria, ¿no? Estoy trabajando, de hecho, mi próximo libro es en SIDA y arte en Chile y Argentina en los 80 y los 90. Es decir, bueno, esto es mi pasión. Ahora, fíjate, si estás trabajando sobre el SIDA y demás, artistas que se mueren de SIDA y demás, tenés que aflojar la cabeza. Estoy totalmente obsesionado con Real Housewives of um, Beverly Hills y de New York, todas las seasons. Eh, no, veo trash total. Y después, en términos de música, estoy así, después de mi relación con un brasilero, estoy muy con la música brasileña, ¿no? Javan, Viste que siempre musicalicé, Roberta Sá, promocionando esta charla, siempre musicalicé con música brasilera. estoy muy en eso, pero por ejemplo, recién estaba corriendo, yo vivo por el lado de la playa, ¿no? Estaba corriendo por la playa y estaba corriendo con Ariana Grande. Es decir, digamos, yo soy re gay, olvídate. Así que no, digamos, Old school. mis consumos culturales son absolutamente de época. Digamos, no vas a encontrar esa cosa tipo, ¿viste? Esa cosa de intelectual porteño, ¿viste? Que escucha a Ella Fitzgerald y Coltrane, ¿viste? Esa cosa de Notorious, vos sos muy chico, pero tipo No, Notorious pero sé de qué me en la hablas. avenida Callao, ¿viste? Que iban a verlo ahí. Yo me acuerdo que Silvia Oppenheim, que es la que es crítica de literatura, de narración, algo así. Me acuerdo que una vez ella me presentó una mina, un desastre, ¿verdad? Imagínate. Y, y yo salía de ver ¿te acuerdas del Quinto Elemento, no? ¿Qué te vas a acordar vos? Sí, me El Quinto acuerdo. Elemento, la Con película Bruce Willis, de del, Bresson, no, del la francés. película del francés, ¿verdad? Y la mina me mira así con cara de horror, ¿viste? Esa cosa bien de argentino, post-borgiano, tipo, o sea, cara de horror, ¿cómo mirás esa porquería? Bueno, yo vivo mirando porquería. Me nutre. Porque esa es la cultura, ¿eh? Es decir, podemos hablar en términos de cómo a partir de la década de 60 la vida cotidiana entra el arte. Es decir, el arte no es el cenáculo. Si querés, esta es mi crítica de los Alan Pauls y de todo eso. Es decir, no es el cenáculo modernista de las formas, sino que el arte es el, el ¿no? Es la muerte sin que nadie te venga a ver, del coronavirus, es decir, la vida cotidiana. Es decir, el arte tiene que encontrar, y tiene que ser ese momento de encuentro entre la forma y la vida cotidiana. Y esto es el gran debate de los últimos 50 años, con lo cual, eh, no, muy orgulloso de mi Britney Spears, muy orgulloso. Bueno, me gustó mucho hablar con vos, Rodrigo.
¿Te gustaría que hablemos en alguna otra oportunidad? Yo encantado, básicamente yo dejé de dar entrevistas y solamente doy entrevistas a jóvenes inteligentes, no por razones gays, capaz que sí, qué sé yo, no sé, viste que uno nunca sabe de los caminos de la libido, pero no, pero a mí, a ver, fuera de chiste, me interesa este diálogo eh, intergeneracional. Me interesa. Yo la entrevista que hice hace unos días fue también con dos chicos que me interesa esta cosa de gente como vos que está, eh, digamos que, es decir, en mi generación no hubo, ¿eh? Es decir, son la generación de las relaciones, de las redes sociales, que se colocan, que se posicionan y que se ponen como interlocutores. Y esto me parece genial. Así que, ¿no? Cuando quiera, yo feliz. Bueno, Rodrigo, gracias realmente por la comunicación. Ojalá Espero algún... que se haya escuchado bien, espero que se haya escuchado bien No, creo que con sí, el porque hubo celular. bastante gente viendo y es más, dejaron un par de comentarios. eh, Qué así que creo que miedo. hubo buena recepción. Se entendió, Qué aunque atrevidos, qué atrevidos. Bueno, después pásame la grabación que la pongo en el blog. te lo voy a pasar. Rodrigo, gracias y bueno, ojalá que algún día nos encontremos. Voy a Buenos Aires, no, escúchame, voy a Buenos Aires, todos invitados en abril, no tengo fecha, pero voy a presentar en el Bellas Artes el Bueno, libro. Vos ojalá vos estás podamos estar invitadísimo. y si no, organizamos algo acá en Rosario. Sí, sí, estás invitadísimo. Dale. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Hasta pronto. Un abrazo a todos y a vos. Gracias por todo. Chao.